vía telefónica con el señor Fernando Paredes Núñez. Él es secretario técnico de la Comisión Descentralizada, Regionalización y Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y del Congreso de la República. Un placer de saludarlo, señor Paredes, de Radio Ancash Huaraz. Quisiéramos puntualmente, para iniciar esta entrevista, que nos ponga de manifiesto el tema de la tipología y las municipalidades de nuestro país. Buen día, adelante. Buenos días, amigos oyentes. Buenos días, señor Espinosa. Mire usted, el problema sale de una constatación muy clara. La Ley Orgánica de Municipalidades es general para todas ellas, valga la redundancia, pero les otorga las mismas competencias. Pero cuando nosotros vamos a la realidad, es decir, las mismas competencias, las mismas obligaciones, las mismas facultades, pero cuando nosotros vamos a la realidad, lo que encontramos son una diversidad de realidades. No es lo mismo una municipalidad de centro poblado, no es lo mismo una municipalidad distrital de zona rural muy pequeña, que una municipalidad que está en una ciudad más grande o en un medio rural, o que una municipalidad distrital en Lima. Por lo tanto, entonces, la pregunta es cómo percibir, cómo clasificar, cómo entender las distintas realidades en la ley y reflejarla adecuadamente, de tal manera que cada municipalidad tenga las competencias que necesita para gobernar su espacio municipal. En ese sentido, de lo que usted está poniendo en manifiesto, ¿cree usted que en la realidad esta nueva tipología de las municipalidades a nivel nacional puedan de alguna manera cumplirse en todo el territorio nacional, considerando que las municipalidades o los gobiernos regionales viven diversas y diferentes realidades en nuestro país? Mire, cabalmente ese es el tema de estudio. Ese es un tema que se ha planteado en la comisión y que resulta muy importante, pero que recién estamos empezando a plantearlo, estamos empezando a estudiarlo y estamos empezando a descubrir, sino a clasificar, a estudiar, a sistematizar con la ayuda del MEF para ver toda la cuestión de información presupuestal, como la ayuda del INEI para ver toda la información que tiene que ver con censos, que tiene que ver con población, que tiene que ver con densidad. Lo estamos empezando a estudiar y creemos que eso nos va a llevar en un cierto tiempo, en un cierto periodo, a hacer un replanteamiento de la legislación existente. Posiblemente también ahí tiene que tener un tratamiento especial el tema de competencias a los gobiernos locales en situaciones minero-ambientales, obviamente en zonas donde tiene gran afluencia minera. Porque estamos viendo que, por ejemplo, en esos temas poco o nada contribuye la participación del Ministerio del Ambiente. Bueno, ese es un tema que tenemos que atenderlo también colateralmente, porque es un tema ya no de tipología de municipalidades, de competencias de municipalidades, sino también de articulación vertical en el Estado. Mire usted, los últimos informes de la OCDE, a la cual aspiramos a ser parte como país, lo que dicen es que al país le falta un mecanismo de articulación entre niveles de gobierno. Y en el problema del medio ambiente es uno de los temas, también está el transporte, también está agricultura, en fin, pero tenemos que lograr una articulación entre niveles de gobierno, de tal manera que cada uno haga efectivamente lo que tiene que hacer. Y ahí hay muchos espacios en blanco, hay cosas que no están perfectamente ensambladas ni adecuadas, porque, como es cierto, un proceso de centralización lo que busca es que el gobierno que esté más cerca tenga las competencias adecuadas para resolver los problemas en la medida que está más cerca y puede entenderlos mejor, puede atenderlos mejor. Ahora, hay un tema que lo conocemos los periodistas de acá de Ancash y posiblemente eso también se está suscitando a nivel nacional. ¿Cómo buscar un mecanismo legal de darle más autonomía a los gobiernos locales en el tema de su manejo presupuestal? Usted conoce que desde hace un buen tiempo atrás el gobierno central prácticamente se ha olvidado del proceso de descentralizar el país. Por tanto, ahora los alcaldes se han convertido en simples administradores o gestionadores de presupuesto, tocando las puertas a los ministerios para que con
esos famosos convenios, el propio gobierno central ejecute las obras y con síntomas de corrupción. ¿Cómo mejorar esa situación que tienen actualmente las municipalidades? Por lo menos eso lo vemos en Ancash. Bueno, eso pasa por un sistema de inversión más ágil, pasa por mejorar capacidades en gobiernos locales en las cuales tengan sus formuladores de proyectos y no tengan que pedir autorización acá para ejecutar, sino que con los presupuestos disponibles que tienen y con buenos proyectos de inversión y con capacidades para poder desarrollarlos, no tendrán que estar viniendo hasta acá para solicitar aprobación o ejecución, sino que ellos mismos tendrán la capacidad de hacerlo. Ahora, también hay que pensar cómo articular municipalidades, porque en realidad hay municipalidades muy pequeñas a los cuales sería muy difícil pedirles estas cosas. Y entonces la alternativa que pensó la ley fue la posibilidad de mancomunidades municipales como entes ejecutores de proyectos para un conjunto más amplio de población, de ciudades, etcétera. Es algo que está floreciendo, pero todavía no con fuerza y que debería ser impulsado con decisión. Ahora, hablemos ya del trabajo en sí que está realizando esta Secretaría Técnica de Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales. En sí hay una posibilidad de replantear todos estos problemas encontrados y plantear una modificatoria a la ley orgánica de los gobiernos locales. Bueno, vamos con calma. O sea, el asunto es primero determinar cuáles son las características de las diferentes realidades. Una vez que hemos terminado eso, hay que ver cuál sería el mejor mecanismo para replantear la ley, porque hay dos alternativas posibles. Una es hacer una ley general en la cual incluya cada uno de los tipos de municipalidades: municipalidad rural, municipalidad de centro poblado, municipalidad conurbada de ciudad, municipalidad capital de provincia, hasta la propia municipalidad metropolitana de Lima o la municipalidad del Callao, que tienen regímenes especiales. Y una vez que tengamos eso, entonces tener una ley completa. La otra posibilidad es que la ley de municipalidades sea una cosa más general y haya leyes específicas para cada tipo. Esa es una cosa que todavía los expertos legislativos tienen que ver cuál sería la mejor manera. Vamos primero por los estudios de base que nos permitan determinar con claridad la realidad. Bien, muchas gracias por esta gentileza que ha tenido el señor Fernando Paredes Núñez. En alguna otra oportunidad estaremos comentando sobre estos y otros temas de interés de nuestra comunidad ancachina. Estamos en contacto telefónico gracias a Radio Enlace con el doctor Fernando Paredes Núñez, secretario técnico de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. Y comenzamos a conversar sobre una importante iniciativa que es tipología de las municipalidades. ¿Cómo está, doctor Paredes? Muy buenos días, bienvenido a Réplica en Diploma Radio en Trujillo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Diplomat y a usted. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntanos primero, ¿en qué consiste esto de la tipología de las municipalidades? Mire, el asunto es un tema que estamos empezando a estudiar y empezando a profundizar, pero que consiste básicamente en lo siguiente. La Ley Orgánica de Municipalidades otorga a todas las municipalidades, desde la Municipalidad de Lima hasta la más pequeña del país, o la más distante, más o menos las mismas competencias y las mismas responsabilidades. El problema aparece cuando hacemos la lectura al revés, hacemos la lectura de la realidad, y entonces encontramos que las realidades que gobiernan cada una de estas municipalidades son distintas. Y por lo tanto entonces es muy difícil pedirle a las municipalidades pequeñas que tengan las mismas responsabilidades, competencias y obligaciones que las municipalidades grandes. Por lo tanto entonces tenemos que entender que podemos clasificar las distintas realidades que gobiernan las municipalidades. Hay situaciones en las cuales hay 500 habitantes, 1000 habitantes, 2000, 4000, 10000, 100.000, y por decir la municipalidad más grande, la de Lima Metropolitana, 1 millón de habitantes, y por lo tanto entonces encontrar cuáles son las competencias que debe tener cada una de estas organizaciones para atender la realidad a la cual están vinculadas. Entonces,
pensar una tipología de municipalidades es pensar de qué características tienen para poder plantearlas en relación a la ley. Y entonces la ley tendrá que dar respuestas a realidades diversas. Doctor, el tema es entonces, digamos, es un poco para, si cabe la expresión, equilibrar el manejo administrativo en las municipalidades, tanto las que ya están avanzando, más modernas, con las que todavía están un poco retrasadas, ¿es así? Bueno, sí, tiene que ver con modernización de la gestión, pero tiene que ver también con que la municipalidad sea capaz de atender la realidad en la cual está inmersa. Tener las competencias. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a una municipalidad muy pequeña que haga los 20 planes, por decir un número, que le exige la ley orgánica de municipalidades. Se necesita un buen plan, un plan estratégico bien articulado con su presupuesto. Y tampoco le puedo pedir que tenga todas las oficinas que necesita para formular adecuadamente sus proyectos y poder tener las autorizaciones necesarias para ejecutar en su relación. Tendría que vincularse con una serie de otras municipalidades, con mancomunidades municipales, de tal manera de plantear. Entonces, este es un tema bastante complejo, porque la realidad es compleja y hay que estudiarlo bien antes de repensar una revisión de la ley orgánica respectiva. Doctor Paredes, buenos días, señor Freddy Álvarez. Encantado, señor Álvarez. Diga usted. Doctor Paredes, usted mencionó en su primera parte que se trata de llegar a las municipalidades más lejanas del país, aunque sean las más pequeñas. ¿Y cómo piensan hacerlo? ¿Con qué recursos? De manera que estén enterados de la forma como ustedes quisieran hacerlas más proactivas, de más beneficio a cada una de las colectividades. Bueno, mire usted, no anticipemos las cosas. Lo que estamos haciendo es, en primer lugar, estudiar en profundidad el asunto, porque, cosa curiosa, todo el mundo habla de las municipalidades, pero nadie ha profundizado lo suficiente para ver cómo hacer los tratamientos distintos. Efectivamente, se trata de llegar a que las municipalidades más pequeñas y lejanas puedan tener mayores capacidades. Ahí hay una alternativa que debe explorarse con más profundidad, y es la posibilidad de mancomunidades municipales. Han tenido un primer surgimiento, pero creo que hay que darles la suficiente fuerza, porque varias municipalidades juntas, varias municipalidades contiguas juntas, pueden tener mayor potencia y mayor capacidad para poder enfrentar estos retos. Por ejemplo, una buena oficina de formulación de proyectos. Por ejemplo, unos buenos estudios técnicos para poder hacer sus inversiones. En fin, ese tipo de cosas. No es que tengamos medidas inmediatas. Tenemos que repensar muy bien el problema para poder diseñar cómo serían estas competencias legales. Para concluir en cuanto a mí, porque una colega también va a preguntar, y más o menos, ¿cuándo piensan ustedes tener ya el estudio concluido de manera de que pueda, digamos, aplicarse en los municipios de Doctor Paredes? Bueno, en primer lugar, los estudios hay que concluirlos en esta legislatura. La idea es plantear un proceso a ese nivel y a partir de allí entonces presentar un nuevo proyecto de ley orgánica de municipalidades. Quizás me estoy adelantando un poco, pero creo que hay que verlo con suficiente importancia, porque son 1.800 entidades públicas sobre las cuales hay que pensar. No es una cosa muy simple de repensar una sola organización. Son 1.857 municipalidades aproximadamente, entre provinciales y distritales. Bien, doctor Paredes, muchísimas gracias por estos minutos. Estamos reconocidos a usted por esta posibilidad de conversar, y también a Radio Enlace. Seguiremos conversando en otro momento sobre esta importante iniciativa. Muchas gracias.